Ahora, ¿cuáles son los sujetos que intervienen? ¿O cómo podemos entender el contrato de trabajo de acuerdo con los sujetos que intervienen? Y de acuerdo a los sujetos que intervienen, hay un contrato individual y un contrato colectivo. Si el acuerdo de voluntades es entre patrón y un solo trabajador, es un contrato individual. Si hay un acuerdo de voluntades entre el patrón y muchos trabajadores, es el contrato colectivo. En cuanto a esto, hay reglas específicas que no serán materia de análisis en este momento. Nada más para que lo tengan presente. Por otro lado, el contrato de trabajo, en cuanto a su duración, se pudieran clasificar esencialmente en dos: por tiempo indeterminado y por tiempo determinado. Por tiempo indeterminado es la regla general y por tiempo determinado es la excepción. Ahora, en cuanto a esta segunda categoría que se relaciona con los contratos por tiempo determinado, son varios los que están contenidos en esta clasificación, y aquí entran los contratos por obra, por tiempo fijo o determinado, contratos de temporada, a prueba, de capacitación inicial. Y por otro lado tenemos a los contratos de inversión de capital. Este está sujeto a cierta temporalidad, pero de acuerdo con la inversión de capital. Ya lo analizaremos más adelante. Por lo pronto, los contratos, entonces, conforme a su duración, son clasificados por tiempo indeterminado, contrato por tiempo indeterminado, que es la regla general. La excepción es contratos por tiempo determinado. Y aquí entran por obra, por tiempo fijo, de temporada y de capacitación inicial. Y una tercera clasificación, que es la inversión de capital determinado. Ahora, en cuanto a el primer tipo de contrato, el contrato por tiempo indeterminado. La regla general es que las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado. ¿Y cuál es la justificación de esto? Pues tiene sustento en el derecho que tiene todo trabajador a la estabilidad en el empleo. Ofrece seguridad a las partes, tanto a patrón como a trabajador. ¿Por qué? Pues tiene muchos beneficios recíprocos, pero al final uno de los principios que rigen el derecho laboral es la estabilidad en el empleo. A cualquier patrón le interesa tener trabajadores que permanezcan en su empleo para que brinden pues toda esa experiencia que van adquiriendo en el desarrollo del objeto de la empresa. Y por otro lado, al trabajador le conviene tener cierta seguridad en esa estabilidad en el empleo, de recibir periódicamente su salario. Entonces, este tipo de contrato por tiempo determinado se sustenta en el principio general del derecho de la estabilidad en el empleo. Ahora, algunas particularidades. Esta relación laboral subsiste o dura mientras subsista la materia del empleo. Mientras esto suceda, estará vigente la relación de trabajo. Caso contrario de que exista alguna causa de rescisión que motive la terminación, pues en este caso dará lugar a su terminación. Entonces, esto quiere decir que mientras no exista una causa que motive la rescisión del trabajador y subsiste la materia del empleo, pues la relación laboral tendrá vigencia. ¿Qué pasa cuando el contrato de trabajo no señala una temporalidad? Atendiendo a la regla general, pues en ese caso deberá considerarse que es por tiempo indeterminado. El siguiente contrato es el contrato por obra determinada. Esta es una excepción a la regla general. El legislador estableció que la regla general es la relación laboral debe ser por tiempo indeterminado. Excepcionalmente incorpora ciertos supuestos en los que se pueden establecer o celebrar contratos por tiempo determinado, siempre y cuando se justifiquen alguna de las razones que permitió el legislador para ello. En el caso de los contratos de obra determinada, se puede celebrar siempre y cuando la naturaleza del trabajo lo exija. Solo en ese caso puede celebrarse el contrato. Ahora, ¿qué entendemos por contrato por obra determinada? Es un contrato de tiempo determinado o temporal a través del cual una de las partes se compromete a cambio de una remuneración a realizar una obra determinada para la otra parte, en el que la duración de este contrato se encuentra ligada a la duración de la obra, sin contar una fecha de terminación definida. ¿Ok? No hay una fecha de terminación definida porque todo dependerá del desarrollo de la obra. Ejemplo, se está construyendo o se va a construir una obra. Para poderla llevar a cabo se requiere se requiere mano de obra. Se requiere mano de obra y se contratan a cierto número de personas. La duración está justificada. ¿Por qué? Porque es la construcción de un edificio. En este caso, la naturaleza lo permite.
La naturaleza de ese trabajo está justificada porque es la construcción de ese edificio. En el momento en que se termine la construcción, ahí se termina se termina la relación de trabajo. ¿Okay? Entonces, esta duración de la obra estará sujeta o dará lugar a la vigencia de la relación laboral. El contrato por obra determinada. Aquí en este caso deberá especificarse con claridad en qué consiste la obra. Puede ser que se contrate a ciertos trabajadores para que lleven a cabo, es una obra, pero para que lleven a cabo cierta actividad de esa obra. La cancelería, todo lo que se relacione con el aluminio. Pues en ese caso tendrá que especificarse qué es la obra que se va a realizar en esa edificación. Y estará justificado. Estará justificado porque se le está encomendando únicamente realizar esa actividad dentro de la construcción. Por tal motivo, en este tipo de contrato por obra determinada, la relación de trabajo únicamente dura en lo que se termina la obra. No es posible, aunque se prevea cierto tiempo, si esto se posterga, pues bueno, en ese caso tendrá que ajustarse la duración al tiempo de la construcción de la obra. En cuanto al contrato por obra determinada, eso es lo que tenemos que analizar. Ahora, en cuanto al contrato por tiempo determinado, nuevamente insisto, la regla general es que tratándose de las relaciones de trabajo es por tiempo indeterminado. Como excepción, se puede establecer por tiempo determinado. Pero en este caso se tiene que únicamente en aquellos casos en que el legislador así lo autoriza. Bien, ahora, ¿qué es un contrato por tiempo determinado? Es un acuerdo mediante el cual una persona física o moral, denominada patrón, contrata a una persona física, denominada trabajadora, por un plazo determinado. Esto es, por una duración específica para el trabajo que se realizará. Este es el concepto de contrato por tiempo determinado, pero solo se puede celebrar en casos determinados. Y en ese sentido, el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo es el que los establece, el que señala en qué casos se podrá celebrar un contrato por tiempo determinado. Particularmente cuando así lo exija la naturaleza del servicio. O bien cuando se pretenda sustituir temporalmente a un trabajador. En este caso, solo por el tiempo en el que se está sustituyendo al trabajador es que se podrá realizar o celebrar el contrato de trabajo por tiempo determinado. Y está justificado porque el titular de la plaza en algún momento regresará. Entonces, en cuanto regrese, el trabajador que está ocupando la plaza del titular tendrá que dejar ese cargo. Por esa razón está justificada la temporalidad. No se le pudiera otorgar un plazo mayor porque esa plaza que él está cubriendo pertenece a alguien más. Ahora, el tercer supuesto es cuando la ley así lo prevea expresamente. Y bueno, y en estos casos encontramos a los trabajadores a bordo de buques o embarcaciones, actores y músicos o deportistas profesionales. En estos casos también está justificada por la actividad que realizan. Y por esa razón es que siempre y cuando se dé estas condiciones, que esté justificada la naturaleza de la prestación del servicio, se puede llevar a cabo un contrato por tiempo determinado. En cuanto a este contrato por tiempo determinado, si no se cumplen estas reglas, esto es, si no está justificada la naturaleza del servicio que se va a prestar, la sustitución temporal o alguno de los casos que precisamente están previstos por la ley, si no está justificada, entonces se tendrá que considerar como un contrato por tiempo indeterminado. Ojo con esto. Si se celebra un contrato por tiempo determinado, pero no está justificada la naturaleza del servicio que se presta, tampoco se está sustituyendo personal a un trabajador en forma temporal y tampoco son de los casos que están previstos por el legislador. Si no están justificados esos tres supuestos, que son los únicos que prevé el legislador para que se consideren por tiempo determinado, en ese caso se tendrán que considerar por tiempo indeterminado. Habrá que analizar cada caso en particular para determinar si se justifica o no. Y si no se justifica, procede lo que les comento. En cuanto a esto mismo, se puede, es materia de análisis lo que es la prórroga del contrato, de contrato por tiempo determinado. Sin embargo, por su naturaleza y por los variados y diversos ejemplos que se pueden presentar, con la finalidad de no distraernos en este momento en relación con el tema que nos ocupa, que son los contratos, lo analizaremos en un video posterior. El otro contrato que analizaremos es el contrato de temporada.
Este es un contrato de carácter temporal, a través del cual la empresa contrata a las personas trabajadoras cuando tienen un aumento de la producción o una demanda temporal de trabajo, como puede ocurrir en épocas de vacaciones o durante una campaña específica. Ustedes recordarán, para mencionar algún ejemplo, que en la época decembrina los centros comerciales están abarrotados. Hay mucha gente que acude a comprar los regalos de Navidad, de fin de año y muchas cosas de este tipo. Bueno, en esa época, pues los comercios requieren más trabajadores para brindar la atención adecuada. Pues justo en este tipo de situaciones se justifica un contrato de temporada. ¿Por qué? Porque se sabe que aumenta en este caso la producción, aumenta la necesidad de atender al público usuario, a los compradores, y por esa razón requieren más personal. Una vez que se termina la temporada, pues todas estas condiciones vuelven a la normalidad y ya no es necesario tener tantos trabajadores en la plantilla. Y por esa razón, durante este tiempo se autoriza, o el legislador autoriza a los patrones para contratar de esta forma. O bien, ustedes recordarán que en los trabajos del campo, cuando se da cierta temporada para ciertos frutos, pues en ese caso se contrata a las personas para que lleven a cabo esa actividad durante ese tiempo. No hay ciertos frutos que no se dan durante todo el año, solo en ciertas temporadas. Y por esa razón es que se contrata en esas fechas a un número mayor de trabajadores para que atiendan la cosecha y todo lo necesario con estos temas. Bueno, en este caso el legislador autorizó este tipo de contrato para esos casos en específico, en donde está justificada de alguna forma la temporalidad. Ahora, eso no implica que no cuenten con los mismos derechos de los trabajadores por tiempo determinado, solo que en forma proporcional al tiempo de trabajo en cada periodo. Estos son los contratos por temporada. Ahora, el siguiente contrato es el de inversión de capital determinado. Este contrato está previsto en el artículo 38 de la Ley Federal del Trabajo y señala que las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de contratos tienen lugar en los casos en que una persona física o moral decide invertir parte de su dinero en proyectos de minas, explotación de hidrocarburos o en la producción de mercancías poco explotadas, con el riesgo de que pueda perder el capital invertido. Un ejemplo, hay una mina, hay riesgo de que no sea costeable, pero el empresario, el patrón dice, bueno, voy a invertir cierto capital para la explotación de esta mina. Si da ganancias, qué bueno. Pero si resultan en pérdidas, pues lo único que tendré que hacer es esperar a que se concluya o que se agote el capital de inversión. Bueno, durante este tiempo, pues desde luego que se requieren trabajadores. Esos trabajadores estarán sujetos a la duración del capital invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se agote el capital de inversión, si no hay alguna ganancia, pues en ese momento se da por terminada la relación de trabajo. Entonces, este tipo de contrato, su duración se extenderá mientras dure el capital invertido. Agotado el mismo, ahí concluye la vigencia de la relación de trabajo. En este sentido, es importante considerar el tema del capital que invierte el patrón para cualquier tipo de explotación de minas o de hidrocarburos que pretenda realizar. ¿Qué significa? Que su carácter es temporal y no definitivo, y si la inversión no genera ganancias que permitan continuar con la actividad, una vez que se haya agotado la inversión, se concluye la relación de trabajo. Bien, continuamos. El siguiente contrato es el contrato a prueba. Este se define como el contrato en el que la empresa fija un tiempo determinado de empleo para la persona de nuevo ingreso, con la finalidad de asegurarse que cuenta con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. En otras palabras, para verificar que el trabajador cumple con las capacidades y aptitudes suficientes para desempeñar el cargo. Y con ello, definir si la relación laboral es conveniente para ambos. Ese es el contrato a prueba. La naturaleza es que el patrón verifique que el trabajador cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar cierto trabajo. De lo contrario, pues ahí se da, si no cuenta con ellos, pues en ese momento pudiera darse lugar o pudiera dar lugar a la terminación del contrato. Bueno, bien. El siguiente contrato que analizaremos es el denominado contrato a prueba. Este contrato es aquel por virtud del cual una empresa fija un tiempo determinado de empleo para la persona de nuevo ingreso,
con la finalidad de asegurarse que cuenta con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita. En otras palabras, para verificar que el trabajador cumple con las capacidades y aptitudes suficientes para desempeñar el cargo y con ello definir si la relación laboral es conveniente para ambas partes. Con este contrato, pues se da la facilidad de que el patrón conozca al trabajador y vea si efectivamente tiene los conocimientos y habilidades que dice tener. Y si no los tiene, cumplido cierto tiempo, se da por terminada la relación laboral. Veremos las diferencias con el contrato de capacitación inicial. En este contrato a prueba, el trabajador dice, yo tengo este perfil, puedo realizar cierta actividad, tengo experiencia en ello. A partir de esto, se le contrata y se le pone a prueba. Esta es una posibilidad que da el legislador al patrón para verificar si cuenta con los conocimientos y habilidades que dice tener para desarrollar el trabajo que se le está encomendando. Ahora, este contrato tiene, para que pueda celebrarse, es necesario que se actualicen ciertos supuestos. El primero de ellos es que se trate de una relación laboral por tiempo indeterminado, o bien que la relación de trabajo exceda de 180 días. Estos son requisitos que establece la Ley Federal del Trabajo para que pueda celebrarse un contrato a prueba, que se trate de una relación por tiempo indeterminado, o bien que supere los 180 días. Si no se actualizan estos supuestos, no es posible celebrar un contrato de trabajo. Los fines de este contrato para la empresa sirve para saber si una persona tiene la capacidad y las actitudes necesarias para desarrollar su trabajo y dar los resultados esperados. En cambio, para la persona contratada, que también pudiera servirle, también pudiera tomarlo como una especie de verificar él también cuáles son las condiciones en las que tiene que desarrollar su trabajo, como instalaciones, horarios, fechas de pago, cultura corporativa, herramientas de trabajo. Y a partir de todos los elementos, pues el trabajador puede decidir si está en condiciones o no de desarrollar el servicio que le están encomendando. Puede ser que a lo mejor la empresa no cuente con la herramienta necesaria para que obtengan el resultado esperado del trabajador y dice el trabajador, no me voy a arriesgar, no tienen las herramientas necesarias y pues mejor hasta aquí le dejamos. Pero justo para eso sirve el contrato a prueba, tanto para la empresa verificar que el trabajador cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios, como para el trabajador verificar si se dan las condiciones para que él pueda desarrollar su actividad. Y con ello, ambas partes determinen si les conviene o no continuar con una relación. Ahora, ¿cuál es la vigencia de este contrato? La Ley Federal del Trabajo establece que la regla general es que se dé por 30 días. O sea, primero, el contrato es por 30 días, no podrá exceder de 30 días. Esa es la regla general. Sin embargo, como toda regla general, tiene sus excepciones. Y establece el propio legislador que en ciertos casos podrá extenderse hasta 180 días. ¿Cuáles son estos casos? Cuando se relacionen con ciertos puestos de trabajo. Y el legislador establece que se puede extender hasta 180 días cuando se trate de puestos de dirección, gerenciales, personas que ejerzan funciones de dirección o administración dentro de la empresa. O bien, personas que realicen labores técnicas o profesionales especializadas. En estos casos, el patrón tiene la posibilidad de extender de 30 días a 180 días el contrato a prueba. En este tipo de contratos, los trabajadores tienen derecho a su salario, seguridad social y a las demás prestaciones propias del puesto que desempeñen. Como en cualquier otro contrato de trabajo, si no se establece su temporalidad, esto significa o debe entenderse que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado. Es muy importante, en este caso para los patrones, que si celebran un contrato a prueba, señalen la temporalidad. Porque si no la señalen, aunque lo denominen como contrato a prueba, si no tiene una vigencia determinada, ni tampoco la que prevé el legislador, se considera por tiempo indeterminado. Ahora, en cuanto a la conclusión de la vigencia del contrato a prueba, la Ley Federal del Trabajo establece que de no acreditarse la cualificación para el puesto, previa opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, podrá darse por terminada la relación sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué quiere decir esto?
que si cumplido el plazo otorgado o la vigencia del contrato a prueba, pensemos de 30 días, el trabajador no cumple con las cualidades para desempeñar el cargo, esto es, los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollarlo adecuadamente, previa opinión de esta comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, se puede dar por terminada la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pongan mucha atención en esto. ¿Qué pasa si llegado el término de la vigencia, la comisión determina que no cumple con estos conocimientos y habilidades? ¿Qué puede decir el trabajador al respecto? Puede darse el caso de que el trabajador diga, yo sí cumplo con el perfil, cumplo con los conocimientos, cumplo con las habilidades. Y en ese caso, pues es injustificado esta terminación de la relación laboral. ¿Por qué? Porque esa opinión de la comisión mixta, pues es injustificada, no está sustentada. Ah, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para esto? Pues se tiene que contar con los elementos objetivos necesarios que permitan justificar que no cumple con esas cualidades, con los conocimientos y habilidades para desarrollar el trabajo. Pues de esto sería lo que daría sustento a dar por terminada la relación sin responsabilidad para el patrón. Entonces no basta que concluya el mes de vigencia para sostener que en este momento ya el patrón puede dar por terminada la relación laboral. ¿Por qué? Porque esto lo puede hacer conforme a la legislación laboral, siempre y cuando haya una opinión de la comisión mixta en donde establezca que no se acreditó la cualificación. Habla de un acreditamiento, de no acreditarse la cualificación para el puesto. En este caso, ¿qué tenemos que entender por esto? Que se tiene que acreditar. Por eso hago mención de que la patronal debe tomar cuidado en esto. Si por alguna razón, terminada la vigencia, el trabajador no cumple con esas habilidades o conocimientos esperados para el desarrollo del trabajo que se le está encomendando, pues en este caso debe sustentarlo, debe tener el soporte necesario para justificar esta situación, porque de lo contrario, el trabajador estaría en condiciones de decir, yo sí cumplí, desarrollé mi trabajo adecuadamente y pues por esa razón la terminación de la relación laboral es injustificada. Mucha atención con este tema. Bien, el siguiente contrato es el contrato de capacitación inicial. La Ley Federal del Trabajo lo regula en el artículo 39b y señala que se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. En el contrato a prueba que analizamos previamente, ahí el trabajador, al momento en que es contratado, se supone que cuenta con los conocimientos o habilidades para desarrollar el trabajo. Y la vigencia del contrato sirve al patrón para verificar que efectivamente cuente con esos conocimientos o habilidades. En el caso del contrato de capacitación inicial, el trabajador no cuenta con conocimientos y habilidades. Se le da la oportunidad para que el trabajador, durante la vigencia de este contrato, adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad que se le está encomendando. Hay beneficios recíprocos, tanto para el trabajador como para patrón. ¿Por qué? Porque una vez que el trabajador adquiere esas habilidades, pues las va a desempeñar a favor de la empresa. Algo muy importante, la parte patronal requiere de gente que le ayude a solventar sus necesidades. Y si solventa sus necesidades y cumple con sus obligaciones, pues no le conviene estar cambiando, estar rotando al personal. En teoría sí tendría que suceder. Pero bueno, en cuanto al contrato de capacitación inicial, debe ser claro e indicar todos los detalles pertinentes al puesto del que se trate, así como las funciones específicas que debe cumplir el personal y las obligaciones que debe realizar. ¿Por qué? Porque de esta manera es como se sabrá si está aprendiendo o no, si está adquiriendo o no esas habilidades y conocimientos para desarrollar la actividad que se le encomienda. Precisando cuáles son las actividades que va a desarrollar, las funciones en específico y las obligaciones a cumplir, es como se puede hacer un análisis de este tema. Si no se precisan, pues bueno, difícilmente al final de la vigencia se podrá determinar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que se deben satisfacer para que pueda celebrarse? Cuando analizamos el contrato a prueba, señalamos
que son dos requisitos los que se deben satisfacer, o dos supuestos en los que se puede celebrar el contrato a prueba. Que la relación laboral sea de tiempo indeterminado, o bien que esa relación dure más de 180 días. Bueno, en el caso del contrato de capacitación inicial, estos supuestos no están previstos, lo que significa que no es necesario que la relación laboral dure más de 180 días, o bien que se trate de una relación laboral por tiempo indeterminado. Se puede dar o se puede celebrar un contrato de capacitación inicial, aun cuando la relación laboral sea menor a los 180 días. Las finalidades de este contrato pues, son que el trabajador reciba la capacitación correspondiente para realizar el trabajo de la mejor manera, de forma eficiente, en beneficio de la empresa. Y la segunda es que la empresa pueda adecuar dicha capacitación a los requisitos del puesto. Se capacita al trabajador de acuerdo al puesto que necesita cubrir el patrón, con la finalidad de que lo desarrolle adecuadamente y pues ambos se vean beneficiados. El trabajador recibiendo la oportunidad para prestar el servicio encomendado y la empresa pues recibiendo justo ese servicio de manera adecuada, de acuerdo con la capacitación que está dándole al trabajador. Bajo este esquema de trabajo, la empresa se encarga de brindar todas las herramientas y los conocimientos necesarios al empleado y será la gerencia directa quien determine si lo está realizando de manera satisfactoria. Y en todo caso, si se encuentra en condiciones de comenzar un nuevo contrato. La capacitación inicial da lugar a que el trabajador aprenda, adquiere esos conocimientos y habilidades. La gerencia por parte de la empresa tendrá que analizar si fue satisfactorio o no su desempeño. Y si fue satisfactorio, en ese caso, pues podrá dar o tendrá, si lo hizo satisfactoriamente, se podrá celebrar un contrato nuevo, pero ya bajo otra modalidad. Ya no puede ser bajo la modalidad de un contrato de capacitación inicial. Ya explicaremos un poquito más esto en cuanto a ciertas restricciones o impedimentos que tiene el patrón para contratar nuevamente bajo esta modalidad. ¿Cuál es la vigencia de una relación, de un contrato de capacitación inicial? La duración máxima es de 3 meses. A diferencia del contrato a prueba, que son 30 días, en este contrato de capacitación inicial, la duración máxima es de 3 meses como regla general. Y se puede extender hasta 6 meses solo en ciertos casos. Me refiero particularmente a puestos de dirección, gerenciales, o también de personas que ejerzan funciones de dirección o administración. Por otro lado, aquellos que realicen o que tengan conocimientos profesionales especializados. En el contrato a prueba también se incluían en este tipo de supuestos de aquellos que pueden postergarse hasta 6 meses, los que realicen labores técnicas. Tratándose de capacitación inicial, este supuesto no está previsto. Únicamente se refiere a las personas que tengan conocimientos profesionales especializados. Ahora, al igual que también los del contrato a prueba, pues gozarán de su salario, de los beneficios de seguridad social y las prestaciones inherentes al cargo desempeñado. ¿Qué sucede si no se acredita la cualificación en el puesto? Lo mismo que en el contrato a prueba, previa opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. Ojo con esto, sucede lo mismo. Si se termina el contrato de capacitación inicial que se le da al trabajador para que adquiera ciertos conocimientos o habilidades, también está sujeto a una evaluación. Acreditar que no cumple con el perfil o que no logró en ese tiempo adquirir los conocimientos y habilidades para el puesto que se le está encomendando. Debe haber un soporte, debe haber un acreditamiento, algo que justifique la determinación, en todo caso, de la opinión de la Comisión Mixta de Productividad. Esto beneficia tanto al patrón como al trabajador. ¿Por qué? Al patrón, porque con este soporte que pudiera tener en relación con esto, en caso de que el trabajador lo demande, ahí tendrá la justificación de por qué razón no le dio un diverso contrato, porque no cumplió durante ese tiempo con lo esperado. Esto es, no adquirió los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo. Y para el trabajador, para saber por qué razón no lo están contratando nuevamente. Le están dando los elementos para que él pueda tener certeza de qué fue lo que le hizo falta, o bien lo que no, o lo que sí cumplió, y a pesar de ello, pues le están dando por terminada la relación
de trabajo. Entonces son aspectos que se deben considerar en relación con este tipo de contratos de capacitación inicial. Ahora, tanto la capacitación inicial como el contrato a prueba no son prorrogables. ¿Qué significa esto? Que si ya se dio un contrato a prueba de 30 días, ya se dio un contrato de capacitación inicial por 3 meses, terminado este o estos, ya no es posible dar un nuevo contrato bajo esa modalidad. Tampoco se pueden aplicar o celebrar en forma simultánea. Primero capacitación inicial y luego a prueba. No, esto no está permitido. No se puede dar un tipo de estos contratos en más de una ocasión, ni tampoco tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos. Ya estás en la empresa, ya estuviste a prueba respecto de este puesto, aun cuando se trate de un puesto diverso, no pueden manejarte un contrato a prueba. ¿Por qué? Porque ya estuviste a prueba en un diverso puesto. Esto con la finalidad de evitar que cambien las denominaciones de puesto y que al final, con una simple denominación, pues el patrón diga, bueno, es que en este caso ya es un puesto diferente y por lo tanto le estoy dando otro contrato a prueba, pero en relación con este otro puesto. No, con la finalidad de evitar malas prácticas, el legislador estableció que aun cuando se trate de un puesto diferente al que recibió la capacitación inicial, no es posible que se pueda otorgar un contrato a prueba en un puesto diverso o viceversa en relación con el de capacitación inicial. En este sentido, la celebración de este tipo de contratos está limitada únicamente a los supuestos que establece el legislador, con las extensiones correspondientes y no más allá de eso. Bien, continuamos. En cuanto a la subsistencia de la relación laboral, si se concluye el contrato a prueba o de capacitación inicial y subsiste la relación de trabajo, se considerará por tiempo indeterminado si es que no se, a partir de la opinión que reciba la patronal de la comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento, pues no fue evaluado correctamente, ¿no? Con eso terminamos las modalidades y duración de los contratos de trabajo.